El 6 de septiembre de 1522 llega a España la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, procedente del sudeste asiático. Culminaba de esta manera una expedición que había empezado 3 años antes, siendo organizada por Fernando de Magallanes. La expedición de Magallanes había logrado encontrar la ruta de unión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y de esta manera los españoles habían podido llegar hasta el mítico archipiélago de las Especias, sin pasar por territorio que Portugal reclamaba como propio. El éxito de la empresa de Magallanes, finalizada por Elcano por la muerte del portugués, daba a los españoles una posibilidad de hacerse con el monopolio del comercio de especias, muy apreciadas en toda Europa y que recientemente, sobre todo gracias a la expansión imperial otomana, habían estado subiendo exponencialmente su precio. La llegada de la nao Victoria a España entonces tiene un doble significado. Por un lado, con la culminación de la expedición de Magallanes, los marineros que llegan a bordo de la nao Victoria se transforman en los primeros de la historia de la humanidad en completar una circunnavegación de la Tierra. Y por otro lado, con la llegada de la nao Victoria, el monarca español Carlos I se da cuenta de que el dominio de las Islas de las Especias era factible y entonces, obviamente, decide preparar nuevas expediciones, ahora de conquista. Pero obviamente hay un reino que, si bien en la política europea se va a mostrar muy cercano a España, en la política colonial se va a mostrar como un adversario implacable: el reino de Portugal. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La llegada de la nao Victoria a España en 1522 genera un enorme revuelo en el reino ibérico. De repente se podía llegar al famoso archipiélago de las Especias navegando hacia el oeste, algo que desde tiempos de Colón parecía como impensado. De hecho, recordemos que el propio Cristóbal Colón había propuesto a su propia expedición como un método de llegar a los puertos asiáticos, sin la necesidad de navegar hacia el este. Pero obviamente se había encontrado con un nuevo continente, lo que representaba un obstáculo demasiado grande como para poder llegar a los puertos asiáticos. Magallanes, casi 30 años después del primer viaje de Colón, había vuelto a proponer la idea de navegar hacia el oeste con el fin de llegar al este. Y para sorpresa de todo el mundo, su expedición es todo un éxito. De repente los españoles se dan cuenta de que podían efectivamente realizar expediciones a las famosas islas del sudeste asiático por una ruta propia, sin deberle nada a nadie. Y entonces el monarca español, Carlos I, empieza a planear expediciones de conquista. La primera de estas expediciones parte desde España el 24 de julio de 1525, es decir, 3 años después de la llegada de la nao Victoria a puertos españoles. Esta nueva expedición iba a ser comandada por Francisco José García Jofre de Loaiza, y el segundo al mando iba a ser nada más y nada menos que Juan Sebastián Elcano, el capitán de la nao Victoria y aquel que había conseguido la primera circunnavegación de la Tierra. Ahora que los españoles ya conocían la ruta de Magallanes, asumieron que la travesía de conquista iba a ser relativamente sencilla. Pero una vez más, así como tantos otros exploradores de su época, los españoles estaban equivocados. La expedición de Loaiza va a ser básicamente una catástrofe. Tanto su capitán general como también Juan Sebastián Elcano van a morir en el trayecto entre España y las Islas Molucas. Los españoles van a terminar llegando a las Molucas. De hecho, van a construir una fortaleza en la isla de Tidore. Pero instantáneamente se van a encontrar con una hostilidad que tal vez no estaban esperando. En la península ibérica había otro reino que también estaba preocupado por extender su imperio de ultramar. Estamos hablando de Portugal, cuyo rey Juan III podía no manifestar el mismo tipo de ansia expansionista en Europa que Carlos I de España, pero definitivamente en lo que respecta al resto del mundo, Portugal estaba siendo una potencia de primer nivel. Los portugueses por ahora no estaban preocupados por extender territorialmente hablando su reino.
sino que habían emprendido la tarea de fundar una enorme cantidad de puertos a lo largo de su extensísima ruta comercial que unía a Europa con los mares de Asia Oriental. Esta red de colonias estratégicamente posicionadas permitía al Reino de Portugal ser un auténtico imperio comercial mundial, probablemente el primero de su tipo en toda la historia. Pero el éxito de este incipiente imperio portugués dependía pura y exclusivamente del control de ciertos productos de alta demanda, como por ejemplo, justamente las especias. Por este motivo, los portugueses no podían permitir que los españoles se quedaran con este lucrativo negocio, porque iba a significar sin duda el final de una buena parte del rédito económico de todo su imperio. Y por este motivo, cuando los portugueses se enteran de que el monarca español Carlos I estaba enviando una nueva expedición con el fin de conquistar las Molucas, el rey portugués Juan III decide actuar y moviliza su flota en Asia, con el fin de hacer frente a esta amenaza. La fuerza portuguesa llega en muy poco tiempo como respuesta a la expedición española. Los portugueses llegan preparados, llegan organizados, mientras que los españoles, por otro lado, habían llegado después de una muy tortuosa expedición. El resultado es muy previsible. En muy poco tiempo, los portugueses logran desalojar a los españoles de las Islas Molucas, y esto pese a varios intentos españoles que incluyen una expedición enviada en 1528 por parte del mismísimo Hernán Cortés hacia el sudeste asiático. Con respecto al conflicto entre españoles y portugueses en la isla de Tidore, realmente no hay mucho para decir. Es un conflicto corto, en el que una fuerza organizada y bien abastecida de suministros, como era la flota portuguesa, derrota fácilmente a una prácticamente improvisada defensa por parte de los españoles. Lo interesante de este conflicto realmente es que no va a pasar a mayores. La disputa por el archipiélago de las Molucas no va a provocar ningún tipo de animosidad en el campo europeo, y esto tiene un motivo fundamental. Españoles y portugueses se habían transformado en acérrimos competidores, ya que ambos países eran los líderes europeos en esta nueva era de los descubrimientos. Esta competencia había derivado en hostilidad a partir del intento español de llegar a las Islas de las Especias, pero a partir de 1525 las aguas se habían empezado a calmar. El motivo es una muy inteligente política de matrimonios reales por parte de Carlos I, quien arregla que su hermana, Catalina de Austria, se case con el monarca portugués Juan III, y a su vez, él mismo, es decir, Carlos I, se casa con la hermana de Juan III, llamada Isabel de Portugal. El resultado de estos matrimonios reales es el acercamiento político entre España y Portugal, lo que significa el inicio del fin de la competencia entre los estados ibéricos. Ahora bien, para que realmente hubiese paz duradera entre España y Portugal, había una situación que había que resolver, que era lógicamente la propiedad de las Islas Molucas. Si bien en el campo de batalla Portugal había conseguido una victoria, sobre todo gracias a su red de puertos que había permitido una efectiva movilización hacia el sudeste asiático, los portugueses sabían que en Europa, España, sin lugar a dudas, tenía la ventaja, y España, por otro lado, más allá de que podía intentar presionar militarmente a Portugal en Europa, en realidad estaba involucrada en otros conflictos mucho más grandes, como eran una guerra con Francia y también una extensísima guerra en el mar Mediterráneo contra el Imperio Otomano. Para España, conseguir las Islas Molucas habría representado un alivio económico para un tesoro real, cada vez más vacío ante las enormes guerras que encaraba Carlos I. Mientras que para los portugueses, retener las Islas Molucas implicaba un beneficio económico a largo plazo que permitía mantener la rentabilidad del imperio de ultramar. En resumen, esto significaba que para España las Molucas representaban un beneficio económico inmediato y para Portugal lo representaban a largo plazo. Con esta información en la mesa, Carlos I y Juan III se sientan a negociar. La solución a la que llegan va a quedar plasmada en lo que se conoce como el Tratado de Zaragoza. En este tratado, las Molucas pasan a ser reconocidas como territorio portugués, pero a cambio, los portugueses se comprometen al pago de una enorme suma de dinero al monarca español. De esta manera, los dos reinos consiguen lo que quieren. España consigue dinero inmediato y Portugal consigue dinero a largo plazo. Lo interesante que tiene el Tratado de Zaragoza
es que tiene una cláusula de recesión en caso de que el monarca español decida que este tratado ya no le conviene más. A cambio, lo único que tenía que hacer el rey de España era devolver la plata que los portugueses le habían dado. Interesantemente, esto nunca va a pasar. Y por otro lado, también una cuestión interesante es que según el Tratado de Zaragoza, Portugal quedaba como el único propietario de todas las islas del sudeste asiático al oeste de una línea establecida, lo que dejaba virtualmente a España fuera de los mares de Asia Oriental. De esta manera, Portugal se garantizaba su imperio comercial mundial y por otro lado, España tenía que resignar esta posibilidad, hecho que va a ser confirmado con el cierre de la Casa de Especiería, una institución que Carlos I había fundado con el fin de monopolizar el comercio de especias. España, a partir de este momento, va a tener que contentarse con ser un imperio territorial, y entonces, en los siguientes años, las expediciones de colonización a América se van a multiplicar. Ahora bien, si bien, de acuerdo al Tratado de Zaragoza, España parecía quedar fuera de los mares de Asia, los españoles van a realizar una nueva empresa colonizadora, ahora al archipiélago de las Filipinas. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.